saber muy bien qué sendero andar, hacia dónde ir. Hoy me pregunté si sé dónde estoy, dónde comencé, cuál será mi fin, para qué vivir. Como el río que hacia el mar se va, donde va a morir y resucitar. Quiero hacer el bien en mi caminar, que a mis pasos den flores el jardín, panes el trigal. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Sálvanos, Señor y Dios nuestro, reúnenos de entre las naciones, para que podamos agradecer tu poder santo, y nuestra gloria sea alabarte. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía, domingo, día del Señor. Hoy comenzamos un nuevo mes, el mes de febrero. Queridos hermanos, vamos a reconocer que somos pecadores, que necesitamos de la gracia, de la bondad, del amor, de la misericordia del Señor, y pidámosle perdón a Dios por cada uno de nuestros pecados, por cada una de nuestras miserias. Por eso, en un momento de silencio, reconozcamos que somos pecadores. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ante ti, mi Salvador, clamando estoy. Ten piedad de mí, Señor, soy pecador. Por mis faltas cometidas traigo mi alma entristecida, y para sanar su herida necesito tu perdón. Necesito tu perdón. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Cristo, piedad. De nosotros, Padre bueno, ten piedad. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Cristo, piedad. De tu pueblo, Padre bueno, ten piedad. Queridos hermanos, en este día, domingo, día del Señor, vamos a glorificar a Dios con el canto del Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra.
de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial, Señor Dios Padre, todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Escucha nuestras súplicas. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Porque tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, en este día domingo, día del Señor, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día. Primera lectura del libro del profeta Sofonías. Busquen al Señor, ustedes los humildes de la tierra, los que cumplen los mandamientos de Dios. Busquen la justicia, busquen la humildad, quizá puedan así quedar a cubierto el día de la ira del Señor. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. El resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Todos. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor el hombre justo y toma el forastero a su cuidado. Todos. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión. Reina por siglos. Todos. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, consideren que entre ustedes los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos, pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo a nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio es tener, esperanza es creer que la vida nos aguarda con sorpresas hermosas si sabemos vivirla. Evangelio es vivir entre rosas, es compartir dolores y alegrías, es amar, perdonar, esperar un nuevo día. Evangelio es mirar con amor al pobre y al rico. Es brindarle cariño y ayuda al anciano y al niño. Evangelio es mirar en quien sufre la tristeza del rostro de Cristo. Es morir para vivir, es hallar lo divino. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz,
porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día domingo, día del Señor. Oramos por nuestra vida, por nuestra familia, por lo que somos y por lo que tenemos, por todo lo que el Señor nos ha regalado, por todo lo que el Señor nos ha concedido a cada uno de nosotros. Por eso, queridos hermanos, hoy la palabra del Señor está hermosa, maravillosa, está interesante, sobre todo tomando en cuenta el Evangelio del día de hoy. Para eso, como siempre, cada vez que celebramos la Eucaristía, es importante tener a la mano la Escritura para terminar de fundamentar con más Escritura la palabra de Dios, es decir, qué es lo que nos dice el Señor, y de esa manera podamos entender cuál es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros en este día. Hoy hemos escuchado, el Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12, que nos habla del discurso de la montaña. Jesucristo, que sube al monte y se sienta para enseñarnos a cada uno de nosotros cómo tiene que ser nuestra vida. Una vida basada en la humildad, una vida basada en la sencillez, una vida basada en la misericordia, pero lo vamos a ver todo a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Sagrada Escritura. Fíjense cómo comienza el Evangelio de San Mateo en este día. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, vamos a partir de este hecho. Jesús ve a una muchedumbre grande, una muchedumbre inmensa, pero hay mucha gente alrededor de Jesús, pero pocos son los que realmente se sientan a escucharlo. Dice la palabra de Dios, dice, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Jesucristo se sienta para enseñar, Él es el maestro, Él nos va a enseñar. Y oiga lo que dice la palabra de Dios. Entonces se le acercan, no toda la muchedumbre, se le acercan los discípulos, aquellos que realmente están dispuestos a escuchar al Señor. Ustedes y yo somos discípulos del Señor. Ojalá que podamos siempre escuchar al Señor, pero ojalá que podamos siempre acercarnos al Señor. ¿Y cómo nos acercamos cada día más a Dios? A través de la Eucaristía. Oiga, un cristiano católico sin Eucaristía, no venga a decirme usted que está cerca de Dios. No, está muy lejos de Dios. Pero también hay cristianos que van a la Eucaristía y no están cerca de Dios, están también lejos de Dios. Sí, están lejos de Dios porque hacen las cosas contrarias a los que Dios quiere. Dios nos pide ser misericordioso, ellos no son misericordiosos, son implacables. Dios nos pide a nosotros que seamos pobres de espíritu y hay gente que no, que puede más la arrogancia, que puede más la prepotencia, que le pueden más los aires de superioridad. Entonces, también pudiéramos decir que hay muchos que están cerca escuchando la palabra de Dios, pero su corazón está bien lejos de Dios. Su corazón está bien lejos de hacer las cosas que Dios quiere y puede más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Por eso, fíjense, la primera cosa o el primer acto del Señor hoy, Él sube al monte y se sienta. ¿Se sienta para qué? Para enseñarnos. Jesucristo siempre quiere enseñarnos. Jesucristo siempre quiere mostrarnos el camino, por dónde debemos caminar, cómo debemos hacer las cosas. Por eso, queridos hermanos,
Dice la palabra de Dios, entonces se le acercaron sus discípulos. Que ojalá ustedes y yo seamos del grupo de los discípulos, de aquellos que se acercan realmente a escuchar la voz de Dios. Y ojalá que podamos escuchar al Señor con un corazón dispuesto a ser mejores, con un corazón dispuesto a que las semillas del reino de Dios, como lo hemos escuchado a lo largo de esta semana que está culminando, esa semilla del reino de Dios caiga en tierra buena, que seamos nosotros tierra fértil, que no seamos ni tierra árida, que no seamos ni tierra pedregosa, ni muchos menos seamos tierra espinosa, que donde cae la palabra de Dios, entonces por tantos espinos la sofocan y se ahoga. Ojalá que nosotros seamos tierra buena. Y hoy el Señor nos viene a decir cuáles van a ser los frutos de esa tierra buena. De esa tierra buena que está escuchando la palabra de Dios y la está colocando en práctica. Vamos a comenzar, dice la palabra de Dios. Entonces se le acercan los discípulos. Ustedes y yo, discípulos del Señor, porque recuerde que nos hacemos discípulos de Cristo a través del maravilloso sacramento del bautismo, como dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18. Vayan por todo el mundo y hagan que sean mis discípulos, como bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, a través del sacramento del bautismo, nos hacemos y somos discípulos del Maestro, discípulos del Señor. Ahora, como buenos discípulos, ojalá que ustedes y yo podamos abrir el corazón, abrir el oído, escuchar la palabra de Dios y colocarla en práctica. Vamos a ver qué nos dice hoy el Evangelio de San Mateo, el discurso de la montaña. Abre tu oído, tu mente, tu corazón, para que la palabra de Dios que vamos a escuchar, que vamos a escudriñar, la palabra de Dios que vamos a desmenuzar en este momento, de verdad sea un alimento para nuestra vida espiritual. Comienza diciendo, enseguida comenzó a enseñarles. La tarea de Jesucristo, la enseñanza. Quiero detenerme un momento acá, en esto de la enseñanza, ¿no? Porque la segunda lectura de hoy de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios es una carta donde nos muestra a quién ha escogido el Señor. Dice la palabra de Dios, dice, Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, Dios ha escogido a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes. Hay gente que nos dice, uy, yo no entiendo por qué usted es cura, porque Dios nos llamó. Así de sencillo. Somos sacerdotes porque Dios nos ha llamado. Así de fácil. Si tiene algún problema, si tiene alguna dificultad, el día que usted se muera, reclámele a Dios y pregúntele a Dios por qué llamó al padre Eudis para ser cura. ¿Para qué llamó a esa vaina que no sirve para nada, que es una porquería? Como usted le quiera decir, no tengo ningún problema. Si tiene algún problema, simplemente pregúntele al Señor. El día que usted se muera, pregúntele a Dios por qué me llamó a mí para ser cura. Para que el Señor le responda como le respondió al pueblo a través del apóstol San Pablo. Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. Así de sencillo. Dios escoge a quien Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere y donde Él quiere. Punto y aparte. No hay más nada que hacer. Ese es el cura que les tocó. ¿Qué vamos a hacer? Es el que Dios llamó. Dios, como dice la palabra, Dios llamó a ese insignificante, esa persona insignificante, despreciada del mundo, a los que no valen nada, los escogió Dios. Sí, ahí como dice el dicho, Dios escribe el recto en las líneas torcidas de nuestras vidas. Dios es un Dios que escribe recto. Dios capacita a quienes llama. Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a aquellos que llama para ser sus ministros, para ser sus servidores. Así de sencillo. Por eso me encanta, ¿no?
para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. Porque ¿sabe que hay gente que se cree, bueno, pues la última Coca-Cola del desierto? Hay gente que se cree los últimos, y pasa mucho en la iglesia, pasa mucho en los grupos apostolados, ¿no? Hay gente que se creen los mejores rezanderos, los mejores que rezan la camándula, los mejores que leen las lecturas, los mejores ministros, los mejores no sé qué. O sea, los demás no sirven, ellos son los únicos. Son los únicos, son los mejores. Nadie más sirve. Y se engrandecen en eso. Ay, Dios llama al que Él quiere. Así de sencillo. Dios llama a los humildes, a los sencillos de corazón. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente que Dios escoge a los que Él quiere, que el mensaje del reino de Dios es para todos, no es para un grupito privilegiado, no, Señor, es para todos. Y Dios, vuelvo y repito, llama a los que Él quiere para ser sus ministros, para ser sus sacerdotes. ¿Qué les corresponde a los laicos? Orar por nosotros los curas, que somos una cuerda de pecadores. Sí, claro que sí, yo siempre lo he dicho. Aquel que diga que no tiene pecado, dice la palabra de Dios, es un mentiroso y la verdad no está en él. Por eso me encanta, ¿no? Hoy cuando San Pablo le dice a los corintios, Dios nos ha elegido, Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo, a los débiles de este mundo, a los insignificantes, a los despreciados, a los que no valen absolutamente nada. A esos son los que Dios ha llamado. Qué grande es Dios, ¿no? Qué grande es Dios. Dios no se fija en la apariencia. Por eso me encanta, ¿no? Cuando Dios le dice a Samuel, no te fijes en la apariencia. ¿Por qué? Porque eso hace la gente común. La gente común se fija en la apariencia. Haz como Dios. Dios no se fija en la apariencia. Dios se fija en el corazón. Ahí está. Dios no se fija en la apariencia porque hay gente que aparenta mucho. Aparenta ser bueno y son unas porquerías. Aparenta ser los mejores cristianos y son peores cristianos. Son los que hacen realmente que el cristianismo no crezca, sino que disminuya con su estilo de vida, con su arrogancia, con su prepotencia, con su chismeadera, con andar metido en la vida de Raimundo y todo el mundo. Y entonces supuestamente dice que son misericordiosos cuando no lo son. Dicen que supuestamente tienen un corazón humilde y sencillo cuando no. El corazón está lleno de arrogancia, cuando el corazón está lleno de prepotencia, cuando el corazón está lleno de soberbia. Cuando hay corazones así, entonces en vez de hacer crecer el cristianismo, ¿qué estamos haciendo? Disminuyéndolo. En vez de hacer que disminuya nuestra vida para que Cristo crezca, entonces estamos aumentando nuestra vida, nuestra arrogancia y nuestra prepotencia para disminuir la vida del Señor, para disminuir la vida de Cristo. Razón tiene cuando mucha gente dice, pero es que mire cómo andan algunos católicos, aunque no debería ser así, porque nosotros no nos podemos fijar en la vida cristiana de los demás, tenemos que seguir es a Cristo. No nos podemos fijar en la vida de los cristianos, de vida cristiana de los demás, para ahí sí decir yo soy cristiano. No. Recuerde que nuestro ejemplo es Cristo. Nuestro modelo es el Señor. Y cuando en la iglesia tenemos santos, significa que esas personas han convertido a Cristo como su modelo de vida y lo colocamos dentro de la iglesia y los determinamos y los llamamos santos porque nos enseñan que ellos, a pesar de ser también unos pecadores, pudieron tener como modelo a Cristo. Así como ellos, nosotros también, a pesar de ser unos pecadores, podemos tener el modelo de nuestra vida que tiene que ser Cristo, que tiene que ser el Señor. Por eso me encanta cuando dice la palabra de Dios, enseguida comenzó a enseñarles Jesús, ¿sí? Y hoy en día el Señor nos sigue enseñando a cada uno de nosotros a través de la iglesia. La iglesia tiene sus ministros, que de repente no son los mejores, que de repente no son los más santos, que de repente son unos pecadores o son como usted lo quiera llamar. Recuerde que la llamada es de Dios. Por eso vuelvo y le digo, si usted tiene algún problema, el día que usted se muera, reclámele al Señor, ya está. ¿Sí? Para que el Señor le diga, yo a ustedes le dije, hagan lo que ellos dicen, mas no lo que ellos hacen. La tarea de ellos es simplemente predicar la palabra de Dios. Y no se preocupe que el día que ellos se mueran también tienen que rendir cuenta ante Dios. Porque la gente piensa que los curas no vamos a rendir cuenta. Claro que sí, todos vamos a pasar por el juicio de Dios. Santos y pecadores, todos, curas y no curas, laicos y no laicos, todos vamos a pasar por el juicio de Dios. Y cada uno va a recibir lo que sembró. Es decir, cada uno va a cosechar eso que sembró. Así que no se preocupe si el sacerdote está sembrando o no para su vida eterna. Usted preocúpese por sembrar usted, para que el día que usted se muera pueda gozar de la vida eterna. Así de sencillo. Entonces, fíjense, volvamos otra vez al Evangelio. Dice la palabra de Dios. Entonces se le acercaron sus discípulos.
Oiga, la llamada de Dios. La llamada de Dios es para que nosotros que somos sus discípulos nos acerquemos a Jesús. Usted como buen discípulo tiene que acercarse al Señor. Usted no puede vivir lejos de Dios. Usted no puede vivir lejos de la Eucaristía. Usted no puede vivir lejos de la misa. Usted no puede vivir lejos del templo de Dios. No, usted tiene que ser un cristiano que tiene que también tener ese tiempo para el Señor. Como dice el libro del Eclesiastés, vamos a ubicarlo aquí rápidamente, ¿no? Libro del Eclesiastés o Coelet. Oiga lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Dice el libro de Eclesiastés, vamos a ubicarlo aquí rápidamente, aquí está, libro del Eclesiastés o Coelet, dice en el capítulo 3, versículo 3, hay bajo el sol, escuche, hay bajo el sol, porque los discípulos se acercan al Señor. Usted no puede ser de los discípulos vagos y sinvergüenza que dicen, yo no tengo tiempo para Dios, tengo que ir a ver el partido de fútbol, tengo que ir al centro comercial, tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que cocinar, tengo que aprovechar, porque toda la semana me la paso trabajando. Mira, atolondrado, usted trabaja porque Dios le da la vida. Así de sencillo. Porque si Dios quiere, esta misma noche usted se muere. Y mañana nos lo chocolateamos y borrador, papá, al hueco, al cementerio y la vida continúa. Así de sencillo. Y a usted, ¿qué se le acabó? El tiempo. ¿Y qué perdió? La oportunidad de ir a la vida eterna. ¿Por qué? Porque usted, como buen cristiano, sabiendo que el domingo tiene que ir a la Santa Misa, no le dio la gana de ir porque usted tuvo la gran excusa, se le metió el demonio que le dice, yo no tengo tiempo para Dios. Oiga lo que dice Coelet o Eclesiastés capítulo 3 versículo 1. Hay bajo el sol un momento para todo. En esta vida todo tiene un momento. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para hacer cada cosa. Oiga, hay un tiempo para realizar, para hacer cada cosa. Oiga, y ese tiempo de Dios usted no lo puede aprovechar ni lo puede desperdiciar haciendo otras cosas que no sea servir al Señor. Es el tiempo de Dios. Cuando usted le roba el tiempo a Dios, le está robando a Dios. Cuando usted utiliza el tiempo de Dios, para poderlo entender, haciendo otras pendejadas, tonterías y boberías que puede realizar en cualquier otro momento, en cualquier otro lugar, cuando usted, sabiendo que es la hora de la Santa Misa, prefiere quedarse durmiendo porque la pereza le pudo más, prefiere ponerse a lavar, a planchar, sí, porque supuestamente es el único momento en que le llega el agua, le llega la luz, o se va a ir a ver un partido de fútbol porque es que este equipo no lo vuelvo a ver en más, usted le está robando el tiempo a Dios. Porque ese tiempo no es del equipo de fútbol, ese tiempo no es de lavar, ese tiempo no es de planchar, es el tiempo de ir a la Santa Misa. Entonces usted le está robando a Dios. Y así quiere que el día que usted se muera, los católicos que queden rezando por usted le digan al Señor que el Señor lo reciba en el cielo, que Dios le abra las puertas a este gran católico, dale, Señor, el descanso eterno y que brille para él la luz perpetua. El cielo ha ganado un ángel. Un ángel. Le dicen algunos vagos, les dicen el día que los van a enterrar, el cielo ha ganado un ángel. Un ángel, una porquería de esas, que no iba a misa, que no rezaba, que tenía dinero y no se tomaba un refresco para no botar los gases de lo tacataca y desgraciados que son algunos, ¿sí? Y así quieren que el día que se muera, el Señor los reciba. Ay, porque es que Dios es un Dios misericordioso. Es que una cosa es que Dios sea misericordioso, otra es que hagan creer que Dios es bobo y tonto. Así de sencillo. Y Dios ni es bobo, ni es tonto, sino que es justo y misericordioso. Y a cada uno se le va a dar lo que le toca, lo que le corresponde. Por eso el evangelio de hoy nos viene a caer a muchos como anillo al dedo. Sobre todo las dos primeras bienaventuranzas. Oh, oiga lo que dice la palabra de Dios. Enseguida comenzó a enseñarles el Señor y les dijo: dichosos, ¿quiénes? Los pobres de espíritu. Entonces pudiéramos decir que hay dos grupos, los pobres y los ricos. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobres de espíritu?
Ser pobre de espíritu significa que a pesar de las adversidades, de las dificultades, de los problemas que podamos tener en la vida, nunca dejamos de ser bondadosos, ni misericordiosos, ni de compartir con el necesitado. ¿Sí? En cambio, aquellos que son apegados a las cosas materiales, que les cuesta desprenderse de las cosas materiales, esas son las personas que no podrán gozar del reino de los cielos. Y no se lo voy a decir yo, se lo va a decir la palabra de Dios, se lo va a decir la misma Escritura. Vamos a poner un ejemplo, el Evangelio de San Lucas, capítulo 16. Versículo Lucas, aquí lo tenemos, capítulo 16, versículo 19. Oiga lo que nos dice la palabra del Señor. San Lucas, capítulo 16, versículo, aquí está, 19. Oiga lo que nos dice la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima, comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Ya entendemos cuál es el mensaje. Los pobres de espíritu son aquellas personas que aún teniendo todas las riquezas del mundo, son capaces de darse cuenta que en las puertas de sus casas hay muchos Lázaros, hay muchas personas pobres y necesitadas, hay muchas personas que necesitan de usted, hay muchas personas que necesitan de su mano amiga, y que usted, a pesar de tener toda la riqueza y toda la opulencia del mundo, nunca se olvida de su hermano que está necesitado y es capaz de desprenderse de muchas cosas de las que tiene para ayudar al pobre y al necesitado. No, pero hay vagos y sinvergüenza que creen que el día que se mueran, en la urna le van a zampar todo lo que carga, en la urna le van a meter todas las cadenas de oro que tiene, en la urna le van a meter todos los carros que ha comprado y que tiene 20, 30, 40 vehículos guardados allá en un garaje, que el día que se muera, los que quedan vivos se van a matar por esas pendejadas y usted muerto no se va a llevar absolutamente nada. Lo dice la palabra de Dios en el libro del Deuteronomio. A mí me encanta el libro del Deuteronomio, sobre todo en el capítulo 28, que es un capítulo que utilizo cuando doy cursos prematrimoniales. Utilizo mucho el libro del Deuteronomio, capítulo 28, ¿no? Me encanta porque dice el número 30 de este capítulo 28. Vamos a leer el 31. Tu buey será sacrificado delante de ti. Oiga, Deuteronomio capítulo 28, versículo 31. Sí, porque hay gente que tiene dinero, tiene finca, tiene ganado y van y le piden un animalito para hacer una obra de caridad. No, yo no puedo, yo no tengo. Sí, porque seguro se le descuadran todos los animales que tienen, ¿no? Y entonces, oiga, dice la palabra de Dios, escuche. Tu buey, el que tanto usted amaba, todo lo que usted quería, dice, será sacrificado delante de ti y no comerás de él. ¿Por qué? Porque estás muerto. ¿Sí? Lo van a sacrificar. Se murió don Petronilo, el hombre más rico del pueblo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos para la finca de don Petronilo a buscar 5 animales, porque todo el mundo va a venir a ver si de verdad don Petronilo se murió. Y hay que darle comida a toda esa gente que viene. Y como don Petronilo era bien tacataca, como don Petronilo era bien tacaño, pues da gusto ir a esos funerales, porque dice uno, ay, mira, el que nunca dio nada, nos le vamos a comer en este día que se murió 5 animales. Y maten los más gordos y maten los más grandes, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios, tu buey será sacrificado delante de ti y no comerás de él. Ante tus ojos te robarán tu burro y no te lo devolverán. Tus ovejas serán entregadas a tus enemigos y nadie te defenderá. Todo lo que usted tenía, todo el mundo va a agarrar, todo el mundo se va a repartir de lo que usted tenía, ¿sí? Y al final, ¿usted qué se va a llevar? Las buenas obras. Pero la pregunta sería, ¿cuáles buenas obras se va a llevar don Petronilo si era un desgraciado? ¿Cuáles buenas obras se va a llevar don Petronilo? Se veía a la persona sufrir y no hacía nada. Si veía a una persona que tenía hambre y no le daba de comer. Si había una persona que estaba enferma y no era capaz de desprenderse de algo para ayudar a esa persona en un momento de dificultad. Entonces, ¿cuáles son las buenas obras que se va a llevar? Y resulta que entonces ese día a don Petronilo hay que llevarlo a la iglesia. Hay que llevarlo a la misa, hay que hacerle la misa a don Petronilo, porque hay pobrecito don Petronilo, no se puede ir al cementerio sin la misa. No se puede ir, pero si don Petronilo nunca iba a la iglesia, si don Petronilo era de los que criticaban a los curas, si don Petronilo era de los que decían que la iglesia, ¿para qué? Que eso no servía de absolutamente nada. Entonces, ¿para qué lo llevan a la iglesia?
Si era una persona que realmente pobre de espíritu, no tenía esa capacidad de ver a la otra persona sufrir y no tenía la capacidad de sufrir con esa persona, de ayudarla, de desprenderse. Por eso el evangelio de hoy nos dice claramente el Señor a sus discípulos: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre, dichoso. Mire, yo recuerdo una vez, no sé si ustedes se acuerdan, por ahí en el año 2017, cuando hubo lo de una masacre aquí en Venezuela, que hubo una escasez terrible, que masacraron a muchos jóvenes y todo lo demás, ¿sí? Que eso saquearon muchas partes. Bueno, ahí al frente de mi parroquia mataron a un joven y saquearon muchos supermercados y todo lo demás. Me dijo una señora: padre, yo tengo 2 pacas de harina, me dijo la señora, y si alguien viene a pedirme una, ¿será que se la doy? Porque es que yo pienso, padre, no se consigue, no hay, tanto que me cuesta y no sé qué hacer. Si no se la doy, pues no sé qué va a pasar, y si se la doy, pues me quedo sin la paca de harina. Y le dije: mire, señora, así de sencillo. Le dije: si usted tiene 2 pacas de harina pan para hacer arepitas, ¿sí?, y viene un pobre y le dice: ayúdame con una, hágalo, ayúdelo. ¿Por qué, señora? Porque si usted no le da, capaz si se muere usted esta noche. ¿Y sabe qué vamos a hacer con las 2 paquitas de harina? Arepas para los que vengan al velorio. Así de sencillo, porque ni usted ni yo sabemos cuándo nos vamos a morir, ni usted ni yo sabemos cuánto tiempo vamos a durar en esta vida. Y si usted la única oportunidad que tiene para hacer una obra de caridad es esa y no la hace, se está perdiendo el ser dichosos, pobre de espíritu. ¿Por qué? Porque está botando la oportunidad de poder entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Pero es que si mañana la voy a necesitar, sí, claro que sí, puede ser que mañana la necesite, pero la pregunta es: ¿usted sabe si mañana va a estar con vida? No. Entonces, si no sabe, hágalo. Y si amanece con vida, pues crea en la providencia de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que los aves del cielo no trabajan, no hilan, y Dios no se olvida de ellos. Ahora imagínense de nosotros que somos sus hijos. ¿Sí? Si realmente confiamos en la providencia divina del Señor. El problema está que cómo nos cuesta creer en esa providencia del Señor. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Que muchos, cuando tenemos una adversidad, cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos una deuda, cuando tenemos que hacer algo y no tengo la plata, entonces me desespero, entonces acabo con todo el mundo y entonces me arrecho y entonces me pongo bravo y me pongo molesto y acabo con mi familia porque me cuesta creer en la providencia de Dios. Eso es todo. Así de sencillo. Me cuesta creer en la providencia del Señor. Entonces es ahí donde realmente la palabra de Dios nos dice a nosotros hoy: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso en San Lucas capítulo 16 versículo 19 nos encontramos la historia de el rico y Lázaro. El rico tenía la oportunidad de ganarse el reino de los cielos simplemente desprendiéndose y ayudando a este Lázaro. Pero resulta que no, que ni era tan, ¿cómo pudiéramos llamarlo, no? Tan desgraciado, porque no tenía la gracia de Dios, tan miserable, que no le daba ni las sobras que caían de la mesa. Lo que quedaba, ni siquiera eso se lo daba. Entonces, ¿cuánta gente hay así que no es pobre de espíritu? Se murió. Y ahí sí estaba pidiéndole a Abraham que enviara a Lázaro, que enviara a aquel que él había despreciado, que enviara a aquel que él nunca había ayudado, que enviara a aquel que lo veía todos los días, porque la palabra es clara. ¿Dónde estaba Lázaro? En la puerta de la casa del rico. Ahí estaba Lázaro. Ahí están esos Lázaros todos los días, esperando que ustedes y yo realmente podamos demostrar que somos pobres de espíritu, esperando realmente que ustedes y yo podamos, de lo poco, de lo mucho que tenemos, ser capaces de hacer obras de caridad sin importar qué vaya a hacer la gente con lo que usted le dé, porque esa es otra cosa. Hay gente que dice: no, es que yo no le doy porque ese se lo va a tomar en miche, ese se lo va a comprar droga. Mire, si esa persona, vuelvo y repito, se lo quiere comer en pepita de chocolate, eso no es problema suyo. Usted, si va a hacer la obra de caridad, hágala y punto. Si usted va a ayudar, ayuda y punto. Demuestre realmente que eres pobre de espíritu y ya está. Demuéstrelo, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Es más, dice el Evangelio también de San Lucas, capítulo 12, versículo 16. Y apenas vamos en la primera bienaventuranza, ¿no? Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y oiga, dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo
16 en adelante. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice así. A continuación les propuso este ejemplo. Se los va a proponer el Señor para que podamos entender los pobres, los dóciles, los sencillos, los humildes de espíritu y los que se creen ricos de espíritu, que no hacen nada. Aquellos que se creen ricos de espíritu porque puede más la prepotencia, la arrogancia, porque las cosas tienen que hacerse como ellos dicen, porque ellos se creen los papaupa, las últimas Coca-Colas del desierto. Bueno, pues, oiga lo que dice la palabra de Dios, San Lucas capítulo 12, versículo 16. A continuación les propuso este ejemplo. Había un hombre rico al que sus campos le habían producido mucho. Oye, esto es interesante, ¿no? Porque así hay mucha gente. Hay mucha gente que tiene pobreza. Hay gente que vive en la pobreza. Y de repente Dios de alguna manera escuchó esas oraciones que esa persona había hecho, que lo ayudara, que le bendijera. Señor, tengo este sembradío, Señor, de plátano. Te pido, Señor, que este año sea la mejor cosecha, Señor. Y te prometo, Señor, que yo voy a ayudar a los pobres, a los necesitados. Señor, voy a compartir. Y el Señor, tan bueno, bondadoso y misericordioso, les concede eso. Y mire cómo se vuelven algunos. Dice, a continuación les propuso este ejemplo. Había un hombre rico al que sus campos le habían producido mucho. Pensaba, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mis cosechas. Y se dijo, haré lo siguiente. Echaré abajo mis graneros y construiré otros más grandes. Allí amontonaré todo mi trigo, todas mis reservas. Entonces yo conmigo hablaré. Alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien. Oiga, aquí nunca se le apareció el ayudar a los pobres, el ayudar a los necesitados, el desprenderse, el sacar de lo que Dios le ha bendecido a él para bendecir a los demás. No. Aquí lo que aparece es, ahora sí, la pegué, me hice la mejor cosecha, ahora sí me voy a dar la buena vida y voy a comprar carros y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y voy a hacer tantas cosas y tantos planes. Pero no aparece una obra de caridad, no aparece ayudar a alguien, no aparece hacer una obra de caridad por un pobre, por un necesitado, por un enfermo. Y no es para gritárselo a los cuatro vientos, no. Usted cuando lo va a hacer, hágalo como dice la palabra de Dios, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, sino simplemente mi Padre que está en los cielos, que Él sea el único que sepa que usted hace buenas obras de caridad. Pero eso se demuestra, oiga, eso se ve, eso se siente, como dice el dicho, ¿no? Cuando usted sabe que alguien realmente, sin gritárselo a los cuatro vientos, es una persona que hace obras de caridad, que ayuda a los necesitados. Y entonces, mire, dice la palabra de Dios, conmigo hablaré, porque aquí es donde está el problema. Cuando somos personas pobres y pasamos a ser personas ricas, pobres económicamente, y pasamos a ser ricos económicamente, ¿saben de quién nos olvidamos? De Dios. ¿Y con quién comenzamos a hablar? Con nosotros mismos, con nuestra conciencia y con nuestro corazón. Y nos olvidamos de Dios. Cuando no teníamos nada, ahí sí, Señor mío, Dios mío, Padre eterno, te pongo en tus manos todo lo que tengo, lo que soy, mi tierra, Señor, el sembradío, o este plano, o este proyecto, te pido, Señor, que me los bendigas, te pido, Señor, esto. Pero cuando Dios lo hace, se olvidaron de Dios. Ya Dios no aparece por ningún lado. Ya Dios no está por ningún lado. Eso le pasa, por ejemplo, a muchas personas que durante toda su vida han sido prepotentes, han sido arrogantes, han sido soberbios, personas que creyeron que nunca se van a enfermar, ¿sí? Creyeron que porque tenían dinero, porque tenían poder, porque tenían esto, no necesitaban de Dios. Y entonces resulta que como todo en esta vida, van pasando los años y nos vamos envejeciendo, y a medida que nos vamos envejeciendo, nos vamos enfermando. A esas personas les llegan también las enfermedades. ¿Y saben ahí de quién se van a acordar? De Dios. A ese Dios que tanto rechazaron, ya en el último momento de su vida, ahí sí se quieren acordar de Dios, ahí sí se quieren acordar del Señor.
cuando tenían toda la oportunidad de buscar a Dios desde la juventud, pero como dice la palabra de Dios, los afanes de este mundo, las riquezas y todo lo demás, ahogaron el mensaje de la palabra de Dios. Esa es la semilla que cae entre espinos. La que ahoga la palabra de Dios son las cosas del mundo. La que ahoga la palabra de Dios son las preocupaciones de este mundo. Lo que ahoga la palabra de Dios es no creer realmente en la divina providencia del Señor. Y hay gente que no cree en la providencia del Señor, y hay gente que quiere hacer que los demás tampoco crean en esa providencia del Señor, porque es que si no se hace ya de una vez, entonces de una vez se estalla el mundo. ¿Ah? Hay gente que es boba, tonta y pendeja, así de sencillo. Entonces fíjense, dice la palabra de Dios, oiga, hablaré conmigo mismo, dice la Escritura, ¿no? Hablaré conmigo mismo. ¿Y qué me voy a decir? Tienes para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien. Pero Dios, porque usted no es eterno, pero Dios, porque usted no es Dios, pero Dios, que fue el que te bendijo, que fue el que derramó su bendición sobre ti, porque tú se lo implorado, tú se lo imploraste, tú te lo pediste a Dios, tú le dijiste al Señor de rodillas y botaste lágrimas hasta de sangre, le dijiste al Señor que ibas a hacer lo mejor de lo mejor, y Dios te escuchó, Dios te creyó, Dios te bendijo, y después que Dios te bendijo, usted se volvió una porquería. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo típico, ¿sí? Porque es el más común que tenemos ahorita. ¿Hace cuántos años pasó la pandemia? Estamos en el 2026. Hace 2 años, 3 años atrás, fue en el 2020, ¿no? Duró 3, 4 años la pandemia. 2, 3 años, ven. ¿Cuánta gente en la pandemia que tuvieron para morirse con una pata allá en la puerta de San Pedro y otra aquí en la tierra? Le dijeron al Señor, Señor, si usted me saca de esta, te prometo, Señor, que voy a ir todos los domingos a misa. Y Dios los sanó. Fueron el primero, fueron el domingo, ya el tercero estaban cansados y al cuarto ya no volvieron. Ya no volvieron. ¿De quién se olvidaron? De aquel que los salvó. ¿De quién se olvidaron? De aquel que creyó en esa palabra que tú le había dicho y resulta que eran unas palabras cargadas de puras mentiras. Y entonces fíjese, dice la palabra de Dios, habla a ti mismo, descansa, come, bebe, pásalo bien. Esto me encanta, ¿no? Y está en la Biblia latinoamericana de letra grande, ¿no? Me encanta esta palabrita hermosa. Oiga, pero Dios le dijo, ¿cómo le dijo Dios? Pobre loco. ¿Cómo le dijo Dios? Pobre loco, le dijo. Sí, usted que cree que porque tiene dinero va a vivir eternamente, usted es un pobre loco. Usted no ve que hay gente que hay gente que ha tenido demasiado dinero y que se han congelado para que el día de mañana, cuando encuentren la cura para resucitarlos, sean los primeros que resuciten. Esos son unos pobres locos. Eso, mire, pobrecitas esas criaturas, Santa Madre del Señor. Aquellos que creen que porque tienen el poder, pobres locos. Mire, hoy el Evangelio nos dice, ¿no? Nos dice también, dichosos los que lloran porque serán consolados. Pero hay otro grupo, los que hacen llorar. Los que hacen llorar, mire estos sistemas gubernamentales que hacen llorar al pueblo, que oprimen al pueblo. Hoy, ¿cómo están? Llorando. Llorando. ¿Sí? ¿Y a cuánta gente hicieron llorar? ¿A cuánta gente hicieron encarcelar? ¿A cuánta gente metieron en las cárceles? ¿A cuánta gente torturaron? ¿Sí? Y hoy, ¿cómo les toca? Lo que dice la palabra de Dios, dichosos los que lloran porque serán consolados. Pero hay de aquellos que hacen llorar, hay de aquellos que hacen sufrir al pueblo, hay de aquellos que hacen sufrir a la pobre gentecita, porque también les llega la justicia. La justicia de Dios es una justicia divina. Así de sencillo. Dichosos los sufridos, también dice el Evangelio, porque heredarán la tierra. Pero hay de aquellos que hacen sufrir a la gente. Hay de aquellos que hacen pasar calamidades a la gente. Hay de aquellos que hacen que la gente sufra. Porque hay gente que no sufre porque creen que porque tienen dinero, porque tienen poder, porque tienen X o Y cosas, entonces no sufren. No, sí, señores. Porque, como dice aquella canción, nada es eterno en el mundo. Todo se acaba, el poder se acaba, el dinero se acaba y la vida
la vida lejos de Dios también se acaba. Por eso a esas personas también hay que predicarles y hay que hablarles del arrepentimiento. Hay que hablarles de que hay que buscar al Señor, porque la justicia divina llega. Porque como dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, dice la palabra del Señor: un día se verá la obra de cada uno y se hará público. Y si tus obras fueron realmente buenas, pasarán por el fuego, y si resisten, serás premiado. Y de lo contrario, si no resisten, ¿qué vas a recibir? Un castigo. Así de sencillo. Por eso, mire, la palabra de Dios hoy me encanta, ¿no? ¿Cómo le dijo el Señor a esta persona? Pero Dios le dijo: pobre loco, esta misma noche te vas a morir. Te vas a morir esta misma noche. ¿Y para quién será todo lo que usted amontonó, todas las riquezas que usted tiene, todo lo que usted se mató, se desvivió, todo lo que usted hizo durante tantos años trabajando de sol al sol como un burro, que hasta el domingo, que es el día del Señor, en vez de sacarlo y respetarlo para ir a la misa, trabajaba como un propio burro? ¿Sí? ¿Para qué? Para que el día que le dijeran está jubilado se muera. Así como me pasó, yo esta historia la he contado varias veces y la vuelvo a contar. Estando en Estados Unidos, una señora me dijo: padre, le voy a contar una historia, ¿no? Yo realmente ya decidí volverme al Señor. Yo le dije: gracias a Dios, señora, porque, ay, Dios mío, ¿sí? Ya casi, ya casi está mascando el agua. Entonces, me dijo: sí, padre, porque resulta que tengo una persona, o tenía una persona conocida, que dijo, le dijeron: ya está jubilado, ya váyase a descansar, vaya, disfrute su casa, su hogar, su familia, vaya a la iglesia, vaya, rece. Y esa persona dijo: no, me quedan todavía como 5 años buenos todavía, voy a seguir trabajando porque estos 5 años, si yo los trabajo, me los pagan mejor. Y ustedes le dijeron: sí, claro, porque ya usted está jubilado, pero si quiere seguir trabajando, se le paga mejor, ¿sí? Entonces sí, dijo la persona: sí, yo mejor me jubilo, dentro de 5 años sí ya me voy a jubilar y ya ahí sí me voy a dedicar a hacer todas esas cosas que usted me está diciendo. Sí, y cuando iba en el 4.º año, por ahí 4.º año y medio más o menos, se murió. Adiós, luz que te apagaste. ¿Para quién fue todo lo que construyó? ¿Para quién fue todo lo que trabajó? Si no sacó tiempo ni siquiera para él, ni para su casa, ni para su hogar, ni para su familia, y mucho menos para Dios. Entonces, como dice la palabra de Dios, ¿qué le dijo Dios? Pobre loco. Esas son personas así, son unos pobres locos. Esas personas que dejan a Dios a un lado por seguir las riquezas del mundo son unos pobres locos. Son pobres locos. Eso es, vuelvo y repito, es como la educación de hoy en día. Si hoy en día el papá y la mamá no educan realmente a sus hijos, son unos pobres locos, porque no están criando seres humanos. Están criando personas, están criando animales, están educando, bueno, no lo están educando, lo está educando es el internet, lo está educando es la sociedad, y la sociedad hoy en día no quiere que hayan personas realmente cultas, temerosas de Dios. No, hoy la sociedad, el mundo, lo que quiere es gente adoctrinada, simplemente que hagan lo que ellos quieren y ya, punto y aparte. Y por eso, papá y mamá, usted tiene una tarea, ¿sí? ¿Cuál es? Educar bien a sus hijos, enseñarle bien a sus hijos, sea buen padre, ¿sí? Oiga, siéntase dichoso porque te ganaste el reino de los cielos, porque en la humildad y en la sencillez que Dios le dio a ustedes fueron capaces de educar bien a sus hijos. Por eso dice la palabra de Dios: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De qué grupo está usted? ¿De los dichosos, de los pobres de espíritu? Dichosos los que lloran, porque serán consolados. ¿Cuántas veces los hijos hacen llorar a las madres por la desobediencia? ¿Cuántas veces los hijos hacen llorar a las madres porque son desobedientes, porque hacen lo que les da la gana, porque se meten en drogas, se meten en alcoholismo, se meten en la prostitución, porque quieren vivir una vida como si fuera, bueno, pues, pero también cuántas madres están ganando esas lágrimas porque no han sido capaces de educar cristianamente a sus hijos, por tenerle miedo al mundo, por tenerle miedo a la sociedad, no son capaces de corregir a sus hijos. Y recuerden lo que dice la palabra de Dios: la vara corrige, no apartes la vara de la corrección de tus hijos, porque si no, mañana te vas a arrepentir. Oiga, dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Pero ¿cuántas veces hacemos sufrir? ¿Cuántas veces hacemos sufrir a la persona que tenemos al lado? Porque en nuestra arrogancia, porque en nuestra prepotencia, porque en nuestros áreas de superioridad somos capaces de humillarlos, somos capaces de tratarlos mal, los hacemos sufrir con nuestras indiferencias cuando no le damos perdón. Dice la palabra de Dios: dichosos los misericordiosos, porque tendrán misericordia. Pero ¿cómo le pedimos a Dios que nos perdone cuando nosotros no somos capaces de perdonar a los demás? ¿Cómo le pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros cuando no somos capaces de tener misericordia con las demás personas?
Dichosos los limpios de corazón, dice la palabra de Dios, porque verán a Dios. La pregunta es, ¿usted va a ver a Dios? ¿Cómo tiene su corazón? Por eso dice el Señor claramente en su palabra, ¿de qué habla la boca del hombre? De lo que está lleno su corazón. Y del corazón salen las malas intenciones, salen los chismes, salen los pleitos, salen las iras, salen la rabia, salen la destrucción, salen los malos deseos. ¿De dónde sale? De un corazón podrido. Ahora la pregunta es, ¿cómo está tu corazón? Porque hay gente muy buena, tan chismosa y tan buena, que dice, no, fulano de tal se va a ir al cielo y fulano de tal se va a condenar. Eso no lo sabe nadie, primero. Segundo, usted es el que tiene que preocuparse si usted se va a ir al cielo, usted se va a condenar, ¿sí? Tercero, que usted tenga un corazón limpio. Y tener un corazón limpio, como dice la palabra de Dios, dichosos los limpios de corazón porque verán a Dios. Tener un corazón limpio es como aquel santo que fundó una orden, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero sé que hay un santo que fundó una orden religiosa, ¿sí? Y entonces eran una orden religiosa pobre. Y habían 5 monjes, con él eran 6. Y había un solo pan para los 6. Y en el momento en que se iban a sentar a comer el pan entre los 6, llegó un pobre y tocó la puerta, ¿sí? Y tocó la puerta y cuando le abrió el santo, el pobre le dijo, tengo hambre, dame de comer. Entonces el santo, el fundador de la orden, fue y tomó el pan y se lo iba a dar al pobre, y los otros 5 hermanos que estaban allí le dijeron, pero nosotros también tenemos hambre, este pan es para nosotros, ¿cómo se lo va a dar a él si nosotros también tenemos hambre? Y entonces el santo le dijo, pero es que nosotros tenemos hambre también. Y entonces el santo, ¿qué hizo? Agarró el pan, lo partió, le dio a cada uno su parte, y la parte que le tocaba a él se la dio al pobre. Y entonces después cerró la puerta, se dio la media vuelta y le dijo a la gente, qué interesante cuando ustedes y yo cumplimos la palabra de Dios que nos dice, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ese pobre tenía hambre y en ese pobre estaba la figura de Dios que vino a probarnos a nosotros si somos capaces de desprendernos de lo poco, de lo mucho que tenemos para darle una ayuda al más necesitados. Y salió y se fue a su habitación. Los demás discípulos que estaban ahí se sentaron alrededor de la mesa y nadie se atrevía a comer el pedazo de pan que le tocaba. ¿Por qué? Porque le remordía la conciencia. Así de sencillo. ¿Cuántas veces nosotros en la vida tenemos la oportunidad de tener un corazón limpio, ayudando a un pobre, a un necesitado? ¿Cuántas veces Dios nos da la oportunidad de tener un corazón limpio cuando somos capaces de desprendernos de lo que tenemos, cuando somos capaces de decirle una buena palabra a esa persona que la quiere escuchar, que la necesita? Así como usted necesita escuchar de Dios que Él te va a bendecir, así como usted quiere escuchar de Dios que Él va a derramar sobre ti abundantes bendiciones, que te va a proteger y todo lo demás. Hay personas que necesitan escuchar las buenas palabras de ti, y a veces tu corazón podrido, arrogante y prepotente no dejan que salgan. A veces tu corazón podrido, arrogante y prepotente no dejan que seas capaz de desprenderte de lo poco, de lo mucho que tienes para ayudar a los pobres, como le pasó al rico y Lázaro. Ese rico tenía cómo darle de comer a este pobre, invitarlo incluso a su casa, sentarlo con él y ganarse el reino de los cielos, pero lo que era la arrogancia, la prepotencia, los aires de superioridad y creerse mejor que los demás porque tenía 4 monedas en el bolsillo, le llevó a perder el cielo y a ganarse el infierno. ¿Y cuánta gente se va a ganar el infierno de esa manera? ¿Sí? ¿Por qué? Porque para ellos el Dios no es el Dios verdadero, para ellos es el Dios dinero. Como si el Dios dinero les alargara la vida. Ahí están esas grandes figuras a nivel mundial, tanto políticos como deportistas y como usted lo quiera ver. ¿Cuántos de ellos han vivido más de 120 años? Nadie. Nadie. Y Dios sigue siendo el mismo Dios. Todos vamos a pasar por ahí, por la muerte. La pregunta es, cuando tenemos la oportunidad de tener un corazón misericordioso, tener un espíritu de pobre, ¿la aprovechamos? Y quiero terminar lo que dice el Evangelio de hoy, ¿no? Dichosos serán ustedes cuando los injurien. Y esto va para aquellos que trabajamos en la obra de Dios. Dichosos seremos cuando nos injurien, cuando nos persigan, cuando digan cosas falsas por causa del Señor. ¿Cuántas veces hemos caído en eso? ¿Cuántas veces nos han metido en problemas y nosotros sin darnos cuenta? Por actitudes, por maneras, por formas de actuar de mucha gente, terminamos nosotros en tremendos problemas y no nos damos cuenta. Pero es lo que dice la palabra de Dios, dichosos serán ustedes cuando los injurien, cuando los persigan, cuando digan cosas falsas de ustedes. Si cuando los metan en problema por causa mía, alégrense y salten de contento, dice el Señor,
porque su premio será grande. ¿Dónde? En el reino de los cielos. No somos los mejores, no somos los perfectos, porque como lo decíamos al inicio de la reflexión, con esto termino, dice San Pablo, Dios ha elegido a los ignorantes, a los débiles, a los insignificantes, a los despreciados de este mundo, es decir, a los que no sirven para absolutamente nada. A eso Dios los ha llamado para hacer su obra. Porque la obra es ¿de quién? La obra es de Dios. ¿La llamada es de quién? La llamada es de Dios. ¿Y la bendición viene de quién? La bendición viene de Dios. Ya está. Por eso, queridos hermanos, que la palabra de Dios que hemos escuchado en este día, oiga, caiga en tierra buena. Que esta palabra de Dios dé abundantes frutos en nosotros y que podamos cada día acercarnos más al Señor. Por eso, hoy quiero invitarte a que después de la Eucaristía, tomes el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. 12 versículos nomás. Siéntate y lee las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y comience a analizar cada una de esas bienaventuranzas en tu vida. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los sufridos. Esa madre que llora porque su hijo es rebelde. Esa madre que... Tranquila madre, serás consolada. Esa madre que sufre por educar bien a sus hijos, sufre porque el mundo le condena, sufre porque el mundo está en contra de ella, porque el mundo le quiere decir a una madre cómo educar a los hijos, porque hoy en día el mundo le quiere decir, ay, cuidado, al niño no le puede pegar, porque pobrecito, tiene que llevarlo al psicólogo. ¿Sí? Esa madre sufre, ese padre sufre. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Así que no se preocupe. Dichosos los que tienen hambre. Tranquila mamá, tranquilo papá, hay un momento difícil en la vida donde han tenido que pasar hambre y necesidades en medio de su familia. Tranquilos, que serán dichosos y que Dios los va a bendecir. No dejen de confiar en el Señor, no dejen de confiar en la misericordia del Señor, no dejen de confiar en la bondad del Señor. ¿A ejemplo de quién? De Job. Job era un hombre tan rico que lo tenía todo, que llegó a ser tan pobre y tan miserable que no tenía absolutamente nada. Pero hay algo que Job no perdió, ni en la riqueza, ni en la pobreza, ni en la abundancia que le llegó después. ¿Cuál es? Confiar en Dios. Confiaba en Dios cuando era rico, confió plenamente en Dios cuando llegó a ser el pobre más pobre de los pobres y no dejó de confiar en Dios cuando le llegó la abundancia como bendición de Dios. Eso es lo más importante en nuestra vida, que no dejemos de confiar plenamente ¿en quién? En el Señor. Y confiar en el Señor es tener un corazón pobre, un corazón, como dice la palabra de Dios, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Confiar en el Señor significa ser ese pobre de espíritu, ser capaz de comprender que sin el Señor nada somos, que sin el Señor no podemos vivir y que en esta vida hay tiempo para todo. Tiempo para las cosas del mundo, pero también tiempo para Dios. Y que el tiempo de Dios es un tiempo sagrado. No le robes a Dios el tiempo. No le robes a Dios el tiempo. Porque se goza el diablo. Róbale al diablo ese tiempo y regálaselo a Dios. Y Dios te da como premio la vida eterna. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, en este día domingo, día del Señor, vamos a proclamar nuestra fe en el Señor diciendo juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre por nuestra causa. Fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Profeso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, elevemos al Señor nuestras oraciones. Pidamos por la Iglesia, por el Papa, por nuestros obispos y sacerdotes, para que podamos cada día anunciar el mensaje del reino de Dios. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor, a Dios Todopoderoso, por aquellas personas que piden que hagamos una oración por ellos, por quienes sufren, por quienes están atravesando momentos difíciles, por quien tiene alguna adversidad, dificultad o una enfermedad, para que Dios Todopoderoso les conceda lo que tanto anhelan y desean en sus corazones. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por la paz, por la justicia, por la prosperidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por nuestros familiares y amigos difuntos, para que Dios Todopoderoso perdone sus pecados y les conceda vida eterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, ha llegado el momento de colocar la ofrenda del pan y del vino. Que esta ofrenda del pan y del vino también podamos nosotros colocar nuestra familia y lo que somos, para que sea una ofrenda agradable al Señor. Sobre tu altar puestos están el pan y el vino que hoy te ofrecemos y te entregamos. Todos unidos, recíbelos, que ese es el fruto y trabajo de los hombres, el cual por amor en tu cuerpo y sangre son convertidos. Sobre tu altar puestos están el pan y el vino que hoy te ofrecemos y te entregamos. Todos unidos, recíbelos, que ese es el fruto y trabajo de los hombres, el cual por amor en tu cuerpo y sangre son convertidos. Recíbelos, Señor, en tus benditas manos. Es nuestra ofrenda de amor que hoy te presentamos. Recíbelos, Señor, en tus benditas manos, que es nuestra ofrenda de amor que hoy te presentamos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio de nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu
alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, del cielo y la tierra, nuestro Padre creador. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios Rey Celestial, Jesús el Salvador, a Él gloria y honor. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa León XIV, con nuestro obispo Jesús Guerrero, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijo de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador y Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos haces en esta vida nos aproveche para la eterna. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hijos, antes de dar la bendición final, no olviden
vamos a darle un like, un dedito para arriba, vamos a darle me gusta. Si no te has suscrito y es primera vez que escuchas nuestra celebración de la Eucaristía, suscríbete en nuestro canal. Todos los días tenemos la celebración de la Santa Misa. Estamos iniciando este nuevo mes de febrero, en este día domingo, Día del Señor. Qué alegría, vamos a colocar nuestra vida, nuestra familia, lo que somos y lo que tenemos. Gracias a todas las personas que siempre de alguna manera nos han brindado su apoyo y lo siguen haciendo. Que Dios les bendiga, que Dios les multiplique el 100 por 1 de lo que hacen y lo que dan con generosidad. Vamos a prepararnos para recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Saludemos a nuestra bella Madre, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que tengan todos feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada, feliz domingo, Día del Señor. Y que nuestro santo San José Gregorio Hernández, santo venezolano, interceda ante Dios por la salud, la vida y la familia de cada uno de ustedes. Desde Venezuela les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina.